Bueno, buen día. Habíamos estado mirando, ¿se acuerdan? Algoritmos. El tema general es algoritmos ávidos, le habíamos llamado, o algoritmos greedy. Y habíamos arrancado con algunos ejemplos de problemas que tienen soluciones a través de algoritmos de este tipo, algoritmos ávidos, ¿no? Hay toda una gama de problemas que caen dentro de la categoría de algoritmos de planificación, donde uno tiene uno o más recursos y tareas o requerimientos para esos recursos, y uno tiene que decidir cómo asignar los recursos a las tareas o requerimientos o lo que fuera. Hemos hablado, por ejemplo, de salones de clase y requerimientos para dar clase en ese lugar, o equipos de un clúster y procesos que se tienen que ejecutar ahí. En fin, entonces habíamos visto ya un par de variantes de problemas de ese tipo. ¿Ven? Uno era, teníamos un único recurso, requerimientos con inicio y fin especificados precisamente en cada caso, y lo que queríamos era atender la mayor cantidad de requerimientos, es decir, dejar la menor cantidad fuera. Después otra variante que vimos fue, bueno, ahora no, tengo potencialmente más recursos, lo que quiero es minimizar, es usar la menor cantidad de recursos de manera de poder cubrirlos a todos. Eso también lo habíamos visto. Y en el camino habíamos ido viendo estrategias para demostrar, para convencernos de que esas soluciones que estamos proponiendo eran óptimas. En el primer caso, usamos un tipo de demostración que, si se acuerdan, le habíamos llamado stay ahead, o que nuestro algoritmo está siempre por delante. Pero básicamente probar que cada decisión que hacíamos con nuestro algoritmo ávido siempre íbamos teniendo una solución que en algún sentido era mejor, o por lo menos no peor, que cualquier otra variante, ¿no? En el segundo caso, lo que habíamos visto era que teníamos una forma de, analizando el problema, caracterizar una cota de qué era lo mejor que podíamos hacer. Habíamos dicho, bueno, como mejor, lo que podría hacer es ocupar una cantidad de recursos, que es lo que habíamos llamado la profundidad de los requerimientos, que era cuánto sabía que se solaparan en un mismo instante de tiempo. ¿Sabes? Si uno logra encontrar una cota y después mostrar que su algoritmo llegue exactamente a esa cota, entonces estamos hechos. A veces la cosa es un poco más complicada. Lo que vamos a ver ahora es, que habíamos empezado a ver la vez pasada, es otro tipo de problemas que requieren usar argumentos un poco diferentes. El problema concretamente estaba planteado, de vuelta, había un conjunto de tareas que las identificamos con los números del 1 al n. Tenemos n tareas. Ahora, en vez de que para cada tarea yo tener especificado como dato del problema cuál es la fecha o el momento de inicio y fin en cada caso, de acá lo que vamos a tener es un tiempo de ejecución que lo vamos a denotar como t sub i, para cada i en 1 a n, y vamos a tener un plazo de ejecución, un deadline, ¿no? Que por eso la letra D. ¿No? Y lo que nos habíamos propuesto es decir, bueno, depende, tenemos un único recurso, yo tengo que ahora decidir básicamente en qué orden despachar esas tareas. Y quiero prestar atención a los plazos que tiene cada una, ¿no? Y voy a decir que una solución es mejor que otra si la tarea que termina más retrasada de todas tiene el menor retraso posible. Es decir,
habíamos dicho que era un tipo de problema minimax, es decir, yo quiero minimizar el peor caso. Es decir, voy a mirar de todas las tareas cuál es la que terminó más atrasada de todas con respecto a su propio plazo, y esa va a ser mi medida de qué tan bien o mal estoy. ¿No? Entonces cada tarea tenía... lo que vamos a querer nosotros es... Así que el problema nuestro ahora es definir cuál es el momento de inicio y de fin de cada tarea, y lo que queremos minimizar es el retraso máximo. O sea, cada tarea yo me voy a fijar cuál, según mi planificación, cuál es el tiempo de finalización, y voy a mirar la diferencia entre el tiempo de finalización y el plazo. ¿Ah? Si eso es positivo, es decir, si terminé con un retraso, bueno, ese va a ser el retraso de la tarea. Y si no, es cero. O sea, si la cumplí en plazo, el retraso es cero. ¿Ah? Y lo que quiero es minimizar eso. Entonces, lo que habíamos dicho la vez pasada es que una forma de asignar tiempo y fin a las tareas es sencillamente, bueno, ponerlas todas compactadas una tras de otra. Eso es bastante claro, ¿no? No voy a dejar tiempo sin usar. Ordenando las tareas por plazo, de menor a mayor. Es decir, la que tiene más urgencia de ser terminada, esa la voy a atender antes, independientemente de si es corta, larga, o lo que fuera. Entonces, un ejemplo de una planificación para nosotros podría ser así. Tenemos un tiempo de inicio S, ¿no? Entonces, yo que sé, podría tener un plazo por acá que podría ser, llamémosle de sub 4. ¿No? Y digamos que nuestra tarea... Digamos que decido despachar primero la tarea 4, que tiene ese tiempo de duración T sub 4. Después podría meter, yo hice una tarea... llamémosle T sub 3. Y después una tarea... Ahora más cortita, T sub 1. Fíjense que el orden, en principio, no tiene nada que ver con la duración de las tareas.
y digamos que el plazo para estas fuera d sub 3 igual a d sub 1 que cayera por acá. ¿No? Y después podría venir otra tarea más, que sería la t sub 2. Ahí digamos que su plazo está por acá. Entonces, si yo ordeno las tareas por plazo, el que tiene plazo más apretado es la tarea 4, después viene la tarea 3 o la tarea 1 indistintamente, porque las dos tienen el mismo plazo, y después la tarea 2. Así que las despacharía en ese orden. Y en este ejemplo, la tarea 4, por ejemplo, tiene retraso 0, porque terminó antes de su plazo. La tarea 3 también. La tarea 2 también terminó en plazo. Y hay una que es la tarea 1, que esa terminó con cierto retraso. El retraso es este de acá, ¿verdad? Esta diferencia no, sí, esa diferencia es L1. Este es nuestro ejemplo. Las fechas de finalización que asigno con esta planificación son, bueno, esta sería f de 4, esta sería f de 3, esta es f de 1 y esta es f de 2. Entonces f de 1 en este caso es mayor que el plazo de 1, así que esa diferencia es el retraso. Eso es lo que quiero minimizar. Fíjense, como les comentaba la vez pasada, desde el punto de vista algorítmico, casi que no hay nada que hacer. No vale ni la pena escribir el algoritmo. Es simplemente ordenar por los d sub i y poner las fechas de inicio y fin, una a continuación de otra. Lo que es difícil es convencerse de que eso efectivamente da una solución óptima. Entonces lo que terminamos haciendo en estos casos, más que estamos analizando un algoritmo, pero sobre todo estamos analizando el problema, es decir, características intrínsecas de cómo está definido el problema que hacen que una solución tan sencilla termine siendo óptima. Para demostrar que efectivamente eso nos da la solución óptima, lo que vamos a hacer en este caso es un poco más complicado que una estrategia de estas de estar siempre por delante. Lo que vamos a usar es un argumento que se llama de intercambio o de exchange argument. Es decir, muchas veces vamos a arrancar una demostración de este tipo diciendo, bueno, yo quiero probar que mi solución es óptima. Entonces sea o una solución óptima cualquiera. Y lo que yo voy a tratar de mostrar es que la mía, la que da mi algoritmo, no es peor que esa. Fíjense, casi nunca yo voy a poder aspirar a demostrar que la mía es exactamente igual que esa, porque en general las soluciones óptimas pueden ser más de una, ¿no? Entonces proponerse demostrar que la nuestra es exactamente igual a una arbitraria, en general no vamos a poder, ¿no? Lo que sí vamos a tratar de hacer es mostrar que no es peor, ¿no? Y el tipo de argumento que vamos a usar en este caso es demostrar que esa solución óptima arbitraria uno puede transformarla paso a paso, ¿no? De manera que cada uno de esos pasos preserva la
la cualidad de óptimo de esa solución, es decir, no empeora el retraso máximo, y al final de todo ese camino llegamos a una solución que es igual a la mía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso en este caso? Lo primero que vamos a hacer es observar que existe siempre una solución óptima que no tiene tiempo ocioso. Es decir, tiempo ocioso me refiero a intervalos de tiempo que no están siendo usados por ninguna tarea, ¿no? O sea, fíjense que en este ejemplo, a la tarea 2 podríamos despacharla más tarde, es decir, dejar un hueco acá, y mientras que el fin no se pase de su plazo, el retraso de esa tarea sigue siendo 0, ¿eh? Y esa solución tiene tanto derecho a otra como la otra a llamarse óptima, ¿no? Pero bueno, en ese caso lo que podemos hacer siempre es compactar todo contra el inicio del tiempo y seguro que los retrasos no empeoran, ¿eh? Si yo desplazo tareas hacia más temprano, todas ellas, entonces el retraso de cada una de ellas individualmente no puede empeorar, así que el peor caso tampoco. De manera que podemos asumir, sin temor a estar dejando ninguna solución óptima afuera, digo, ninguna solución estrictamente mejor afuera, podemos asumir que no hay tiempo ocioso, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo eso? Y bueno, de todo el universo de soluciones posibles, si yo quiero demostrar que en algún momento voy a transformar eso a la mía, lo que tengo que hacer es simplificar y tratar de darle la mayor estructura posible. Es decir, en definitiva, estoy agregando hipótesis de las cuales agarrarme para poder trabajar, ¿no? en una demostración, sin perder nada. O sea, al momento que puedo asumir esto, de acá en más, puedo asumir esa estructura, es decir, que los intervalos están todos compactos uno atrás de otro y no hay huecos en medio, y eso me puede ayudar para seguir trabajando. Lo siguiente que podemos hacer es observar que la solución que nosotros estamos proponiendo de hecho no es única. En este ejemplo, las tareas 3 y la tarea 1, ambas tienen el mismo plazo de finalización. Entonces, si yo digo, bueno, despacharlas en orden de plazo, no estoy diciendo si hay que despachar primero la 3 y después la 1, como hice acá, o la 1 y después la 3, daré exactamente lo mismo, ¿no? La observación es que el retraso máximo no cambia. Entonces, en definitiva, cualquiera de ellas me da el mismo retraso máximo. Entonces, de vuelta, de a poco estoy como tratando de ir despejando cosas y tratando de quedarme con estructuras lo más sencillas posibles. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso? Podemos poner así, toda planificación sin
Entonces todas las planificaciones sin tiempo ocioso y sin inversiones tienen el mismo retraso máximo, es decir, da lo mismo tomar cualquiera. ¿Qué significa inversiones? Vamos a anotar por acá. Una inversión es un par de tareas IJ, ¿no? Tales que yo decidí despachar primero I y después J, ¿no? A pesar de que para I tenía más holgura, es decir, el plazo para completar la tarea I era mayor que para completar la tarea J. Estrictamente, las dos desigualdades son estas. ¿No? Por ejemplo, si acá yo decidiera, en vez de despachar T4 primero, despachar la tarea 2 primero, bueno, eso sería una inversión. Porque acá la que tiene menor plazo de todos es la tarea 4. Entonces, si yo decido despachar otra que tiene antes, que tiene su plazo posterior, decido despacharla antes, bueno, ese par de tareas forman una inversión. Por supuesto, siempre con respecto a una planificación concreta, ¿no? Es decir, yo digo en qué orden despachar las tareas y eso, para esa definición particular, bueno, hay algunos pares que van a estar invertidos y otros que no. Y lo que me está diciendo esto es que todas las planificaciones que no tienen inversiones, es decir, que son compatibles con mi algoritmo y que no tienen tampoco tiempo ocioso, entonces todas valen lo mismo. El peor retraso es siempre el mismo. Lo siguiente que vamos a ver es que si yo me doy una solución cualquiera, una solución en este caso es simplemente enumerar, decir en qué orden voy a despachar las tareas, ¿no? Es decir, es una permutación de los números de 1 a n. Por ejemplo, la solución que estoy proponiendo acá es la secuencia 4, 3, 1, 2. ¿No? Entonces eso lo puedes expresar como O sub 1, O sub 2 hasta O sub n. En este ejemplo sería 4, 3, 1, 2. ¿No? Es decir, los índices de las tareas en el orden, enumeradas en el orden en que las voy a despachar. ¿No? Como estoy asumiendo que no hay tiempo ocioso, simplemente diciendo en qué orden las despacho, eso ya define cuál es el inicio y fin de cada uno. ¿No? Y lo que estoy diciendo acá es que
si, o sea, primero dije las que no tienen inversiones ni tiempo ocioso, todas son indistintas desde el punto de vista de lo que estoy tratando de minimizar. Ahora sí, agarro una que tiene inversiones, y digo, bueno, supongamos que vamos a pensar qué pasa con las que potencialmente puedan tener inversiones, a ver si alguna puede ser mejor que la mía. Yo lo que digo es que si hay alguna que tiene una inversión, entonces existe una inversión entre tareas consecutivas. Es decir, existe un K mayor que 1 y menor o igual a n, tal que el par K menos 1K, eso es una inversión. Es decir, yo miro toda la planificación larga y yo sé que en algún momento voy a encontrar un par de tareas que entre esas están invertidas, consecutivas. ¿Para qué me sirve eso? De vuelta, estoy tratando de como atar la cosa por varios lados para tratar de darle estructura y que sea más cómodo trabajar. Si yo tengo ahora dos tareas consecutivas, que entre esas son una inversión, lo que puedo hacer es intercambiarlas. Y lo único que cambia es eso ahí chiquito y el resto no cambió nada. Al yo intercambiarlas, deja de haber esa inversión, hay una inversión menos. Y lo que vamos a mostrar es que al hacer ese cambio, el plazo no cambia. El tiempo, el retraso máximo no cambia. Entonces, ¿qué hice? Hice un paso en el cual yo intercambio dos tareas de lugar, la cantidad de inversiones bajó en 1 y el retraso máximo no cambió. Por lo tanto, si yo ahora agarro cualquier solución arbitraria que tiene inversiones, y bueno, entonces agarro una, la elimino y el retraso máximo no cambió. Si sigue habiendo, agarro otra, la elimino y el retraso máximo no cambió. Hay una cantidad finita de esas. Así que en una cantidad finita de pasos yo logro construir una planificación que no tiene inversiones, que el retraso máximo no cambió porque cada uno de esos pasos preservó el retraso máximo y que es compatible con el de mi algoritmo, porque ahora sí no hay ni tiempo ocioso ni inversiones. ¿Está bien? Y todas esas van lo mismo, así que eso quiere decir que la mía es óptima. ¿Está bien? Ahora vamos a escribir algo de eso. Perdón, acá la inversión no es K menos 1K, es O sub K menos 1 y O sub K. Así que el paso 4 sería que, bueno, que en esta situación, donde O sub K menos 1 y O sub K son una inversión, intercambiando sub K menos 1 con O sub K, puedo construir otra solución que el valor de L, que es lo que estoy tratando de minimizar, no cambia, no aumenta, y sin embargo la cantidad de inversiones disminuye. Así que esa es nuestra hoja de ruta para la demostración.
Entonces vamos a arrancar con el paso 2. Lo que tenemos que ver es que todas las planificaciones que no tienen tiempo ocioso y además no tienen inversiones, tienen el mismo retraso máximo. O sea, en este ejemplo yo podría dar vuelta la 1 con la 3, y entonces ahora la tarea 1 quedaría por acá, que termina antes de su plazo, o sea que el retraso de L1, que antes era positivo, ahora sería 0. Pero la tarea 3 va a terminar donde antes terminaba la tarea 1, entonces ahora va a ser la tarea 3 la que tiene ese mismo retraso que antes tenía la tarea 1. Entonces, si yo estoy mirando el retraso máximo, en definitiva no cambió nada. ¿Está bien? Ese es el argumento que vamos a hacer. O sea, si no hay tiempo ocioso, entonces el argumento es, para yo saber cuál es, si yo ahora miro las tareas con este plazo, ¿no? En este ejemplo son la 1 y la 3. El retraso máximo dentro de las tareas que tienen ese plazo va a estar dada por la tarea que termina al final. ¿Está bien? Entonces digamos que el momento de finalización de una de esas que tienen plazo h, llamémosle f sub h. ¿Cuánto vale f sub h? Es la suma de los tiempos, como no hay tiempo ocioso, todo está compactado uno atrás de otro, lo que tengo que hacer es sumar los tiempos de todas las tareas que están hasta ella incluida. ¿Bien? O sea que va a ser la suma de unos ciertos t sub i. ¿Bien? ¿Y quiénes son los i que entran en esa suma? ¿Cómo? Ajá, ¿quiénes son? Exacto, o sea, son los i 1 menor o igual a i menor o igual a n. ¿Qué satisfacen? ¿Cuáles son los i que tengo que sumar? Bueno, a ver. ¿Cuál es ese conjunto? ¿El conjunto de quiénes? O sea, yo me fijé un cierto plazo h. Por ejemplo, h igual acá. ¿Eh? Entonces, ¿cuándo termina la última tarea de las que tienen plazo h? ¿Quiénes son todas las que están antes? Sí.
Exacto, pero ¿quiénes son las que están antes? Las que tienen plazos menores, pues yo, como no hay inversiones, o sea, estoy usando la hipótesis de que no hay inversiones. La planificación no tiene tiempo ocioso, así que puedo sumar los tiempos uno a continuación de otro, ¿no? Y además no hay inversiones, eso quiere decir que ¿quiénes son las que están antes que las que tienen plazo H? Todas las que tienen plazo menor o igual. Así que acá hay que sumar todas las I, tales que D sub I es menor o igual a H, ¿no? ¿Ah? Ahora, la última es la que tiene el retraso máximo. ¿Ah? Y el retraso máximo, ¿cuánto va a ser? Va a ser la diferencia entre el momento en que termina y el plazo, o cero si eventualmente terminó antes de su plazo. Y ahora, para una planificación cualquiera que no tiene ni tiempo ocioso ni inversiones, nuestra medida de qué tan buena es la solución, es decir, L, que es el retraso máximo, que es L es el máximo entre todos los H L sub H. Es decir, yo lo que hice fue partir el conjunto de tareas por plazo. Es decir, agrupo por plazo. ¿Tá? Todas las que tienen plazo 1, todas las que tienen este otro plazo. ¿Tá? En cada una de esas miro el máximo y de todas esas miro el máximo. ¿Tá? En definitiva, esto es lo mismo que aquello. Es el máximo entre todas las tareas del retraso máximo. ¿Tá? Solo que para calcular ese máximo, primero miré las que tienen un determinado plazo, después las que tienen otro plazo, después las que tienen otro plazo. De cada una me quedé con el máximo y de esas agarré el máximo. ¿Tá? Pero entonces, si ustedes miran esto, nada de esto depende en nada de en qué orden están ejecutadas las tareas. ¿Ah? O sea, fíjense, esta suma depende únicamente de quién es H y bueno, de quiénes son los plazos. ¿Tá? Entonces, como nada de esto depende de en qué orden concreto despaché las tareas, sino simplemente del hecho en que no hay inversiones entre ellas, eso muestra que la haga en el orden que lo haga, el retraso máximo es siempre el mismo. ¿A ver? ¿Tá? Así que el punto 2 está. ¿Tá? Y el punto 1 es evidente. Entonces ahora lo que nos falta, o sea, la nuestra, la que construye nuestro algoritmo, es una de estas. ¿Ah? Y cualquiera de ellas, todas tienen el mismo retraso máximo, así que lo único que nos falta hacer es ver que cualquier otra planificación que sea óptima tiene el mismo retraso máximo que alguna de estas. ¿Ah? A eso vamos a apuntar con los pasos 3 y 4 que vienen después.
¿Qué sabemos de acá? Bueno, existen no, es de O sub P y O sub Q. Entonces yo lo que sé es que hay alguna inversión en algún lado. ¿Está? ¿Eso qué quiere decir? Que hay dos índices P y Q, hasta que P es menor que Q, es decir, a P decido despacharla antes que a Q. Y sin embargo el plazo de la tarea O sub P era mayor que la de O sub Q. Y lo que quiero ver es que en algún lugar de esta planificación O sub 1 hasta O sub n hay un par de tareas consecutivas que están invertidas entre sí, que constituyen una inversión. Entonces, ¿cómo pruebo eso? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Cómo la buscarían? O sea, gráficamente uno tiene una tarea está por acá, otra tarea que está por acá, y el plazo para O sub P está por acá y el plazo para O sub Q está por acá. ¿No? Y en el medio puede haber otras tareas. ¿No? Profe, la siguiente a O sub P, ¿eso tendría que terminar incluso antes también? Acá puede haber más tareas, que no las dibujé. Acá en rojo puede haber otras más. ¿Está? Que están todas una a continuación de otra. ¿Está bien? ¿Y cómo decías cuál era el argumento? Creo que la siguiente a O sub P Sí. tendría que terminar antes que O sub P, pues yo... ¿Terminar qué quiere decir? Terminar termina acá, No, me refiero al plazo. claro, Que si el plazo que decís que tendría que ser, antes que el plazo de O sub P. ¿este? Sí. No necesariamente porque esa planificación O es arbitraria, no es la que yo construí. ¿No? Justamente lo que quiero ver es que yo me doy una arbitraria y la puedo ir transformando para llevarla a una que es como la de las mías. ¿No? Pero en principio, no, estas no están en ese orden. Bueno, de hecho, si no, no existiría esta inversión, ¿no? Pero bueno, parece una buena idea. O sea, miremos qué pasa con la siguiente. ¿No? Que es un poco la intuición que me parece que tenemos. Es decir, estas dos no son consecutivas. ¿No? Lo que podemos tratar de ver es que acá en el medio, en algún momento, hay dos que sí son consecutivas. ¿Está bien? Entonces yo miro la siguiente, la O sub P más 1. ¿Dónde va a estar su plazo? No tengo la menor idea, podría estar en cualquier lado, ¿no?
podría estar, yo qué sé, por acá. Por acá, por ejemplo. Si la siguiente está por acá, entonces entre O sub P y O sub P más 1 no hay inversión. ¿Bien? Digamos que estuviera por acá. Este es D sub O sub P más 1. Entonces ahí no encontré una inversión entre O sub P y O sub P más 1 porque los plazos están en el mismo orden en que están despachadas las tareas. Entonces miro O sub P más 2 y veo qué pasa ahí. ¿Bien? Si sigue estando, mientras esta sucesión de plazos siga creciendo, no encuentro ninguna inversión. Pero yo sé que en algún momento voy a llegar a O sub Q, y en O sub Q sí hay una inversión porque el plazo está acá adelante. ¿Bien? Entonces, si yo avanzo uno por uno, con O sub P más 1, O sub P más 2, etc., en algún momento voy a encontrar, a más tardar cuando llegue a O sub Q, en algún momento voy a encontrar un plazo que disminuye en vez de ir aumentando. Una vez que llegué a ese punto, ese es mi par de tareas consecutivas que están invertidas entre sí. ¿Está bien? Entonces voy probando, me voy moviendo. O sea, yo sé que esta está invertida con respecto a esta. La voy probando con una, con otra, con otra. En algún momento voy a observar que la sucesión de plazos disminuye por primera vez. Ese es el punto donde encontré un par de tareas que entre sí constituyen una inversión. No, yo lo que digo es que vos tenés un cierto P, la tarea, la que despaché yo es en quinto lugar, y otra Q, que la despaché yo es en décimo lugar, que están invertidas entre sí, es decir, que el dibujo es como este. Tenés esta O sub P acá, esta O sub Q acá, y el plazo de O sub Q es anterior al de O sub P. Yo lo que quiero ver es que en algún lugar hay un valor de K, tal que O sub K y O sub K menos 1 están invertidas entre sí. Parto de la base de que hay algunas, así que están esta es la P y la Q allá. Yo digo, yo voy incrementando P de a 1. O sea, pruebo con P más 1, con P más 2, etc. Y en cada uno voy mirando los plazos de O sub P, de O sub P más 1, de... Mientras esto vaya aumentando,
yo sé que no hay ninguna inversión. En el momento que por primera vez llego a que eso disminuye, entonces tenía una tarea con un cierto plazo y cuando me pasé a la siguiente el plazo disminuyó. Entonces quiere decir que tengo un par de tareas consecutivas que están invertidas entre sí. ¿Da? Tu pregunta era si podía encontrar esas dos consecutivas siempre y no me quedaba nada en el medio, ¿o a dónde apuntaba tu pregunta? No, igual ya entendí, ahora que lo explicaste de vuelta me quedó claro. Iba que no sabía por qué siempre afirmabas que ibas a encontrar dos que estaban consecutivamente invertidas. Claro, es porque voy probando de a una y yo sé que en algún momento, a más tardar cuando llegue a Q, ahí voy a encontrar un plazo que es más chico que el donde yo partí. Así que yo voy mirando la sucesión de plazos, uno por uno. Mientras vayan aumentando, no encontré ninguna inversión. Pero yo sé que en algún momento, a más tardar cuando llegue la tarea al paso Q, voy a encontrar un plazo que es inferior al de donde yo partí. Y ahí tengo un par de tareas consecutivas que están invertidas entre sí. ¿Ah? Por ejemplo, acá, este podría ser el O sub p más 1. Esta tarea es la O sub p más 2. Entonces, cuando yo pasé a O sub p más 1, me fijé y el plazo aumentó. Y capaz que cuando paso el O sub p más 2, ahí el plazo disminuyó. Y podría estar por acá. Disminuyó con respecto a lo último que vi. ¿Ah? Entonces, entre O sub p más 1 y O sub p más 2, tengo un par que la p más 1 se despachó antes que la O sub p más 2, pero el plazo de D sub p más 2 es más chico que el de O sub p más 1. Entonces ahí encontré este par que están consecutivos y están invertidos entre sí, que no son ni la P ni la Q de las cuales partí, pero en el medio hay algún lugar donde yo por primera vez observo que una tarea con respecto a la siguiente, el plazo disminuye. En algún momento tiene que pasar porque esta está antes que ella, la O sub Q. ¿Sí? Bueno, en esta forma de plantear lo que lo escribí acá, sí. O sea, yo sé que existe un P y un Q que satisfacen esto y después voy incrementando P. Podés escribirlo como quieras, si no, podés decir, bueno, voy variando un I y pruebo con P, P más 1, P más 2, hasta que en algún momento disminuye.
Entonces ahora miremos qué pasa cuando yo intercambio esas dos tareas. ¿Tá? Yo tengo una cierta O y me construyo esta O', que es exactamente lo mismo, solo que esas dos tareas consecutivas que están invertidas entre sí, que encontré recién en el paso 3, las intercambio. ¿No? ¿Por qué me tomé el trabajo de buscar que hay dos consecutivas entre sí? Porque ahora si yo intercambio estos, se fijan, los tiempos de inicio y fin de todas las otras tareas no cambian. O sea, porque el intervalo de tiempo total que llevan estas dos es el mismo, es la suma de los dos, ¿verdad? Entonces, eso a mí me da algo de dónde agarrarme para trabajar en una demostración de forma sencilla. O sea, bueno, todo lo demás no cambia y yo tengo que mirar qué pasa acá. Es decir, si el retraso máximo cambia en O' con respecto a O, en el único lugar donde puede cambiar es con alguna de estas dos tareas, el resto no cambió nada. ¿Está bien? Una pregunta. ¿Estas dos que te agarrás son las del paso 3? Sí. Sí, vale, la aclaración no lo escribí porque me quería ahorrar el espacio de pizarrón. Pero sí, son las mismas de recién. ¿Tá? Y lo que hago es, me planteo ahora, ¿qué pasa si me construyo una solución O' que la obtengo de la anterior, pero intercambiando esas dos tareas consecutivas que estaban intercambiadas entre sí? Entonces, bueno, este de acá es el tiempo de fin de O sub k. ¿Bien? Que es igual, llamémosle F' a los tiempos de finalización de las tareas, pero en la solución alternativa. Este es el F', es cuando termina O sub k menos 1. ¿Vale? La observación es que cuando yo miro esta tarea, esta planificación alternativa, la única tarea que aumenta su tiempo de finalización es O sub k menos 1. Esa es la única que su retraso podría aumentar. Porque O sub k disminuyó su tiempo de finalización. Así que esa solo puede mejorar. Y el resto no cambió. ¿No? Entonces, de lo único que me tengo que preocupar es que este incremento de plazo de finalización no me empeora el peor retraso. Fíjese que el retraso de O sub k menos 1 va a aumentar. Bueno, podría mantenerse en cero, pero potencialmente puede aumentar. El tiempo de finalización
aumente estrictamente. Lo que tengo que ver, lo que tengo que tratar de demostrar no es que el plazo de ella no aumentó, porque eso no es cierto, o no es necesariamente cierto. Lo que tengo que tratar de ver es que en la otra había alguna otra con un plazo que era por lo menos ese. ¿Que quién va a ser? ¿Cómo? O sub k. ¿Por qué? Porque como esto era una inversión, yo sé que el plazo de... Vamos a hacerlo con otro color. Yo sé que el plazo de O sub k capaz que estaba por acá. Y yo sé que el plazo de O sub k menos 1 era más grande. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo las di vuelta, está bien, el retraso de O sub k menos 1 aumentó. ¿Ven? Pero antes era aún peor y era peor que el de O sub k. Bueno, en este caso las dos son 0, ¿no? Tendría que haber hecho el dibujo como de este lado. Entonces, en este ejemplo, antes el retraso de O sub k era 0. No, perdón, era este. ¿Ven? Y ahora aumentó. Ahora, ahora pasó a ser 0. Pero el de O sub k menos 1, que antes era 0, ahora pasó a ser algo aún más grande. Vamos a escribirlo. El E' de O sub k menos 1 es el F' de O sub k menos 1 menos el plazo de O sub k menos 1. Y esto es igual a F de O sub k pero yo sé que como era una inversión, el plazo de O sub k menos 1 era mayor que el de O sub k. Entonces estoy restando algo más grande.
A puede ser igual a D o K menos 1. Si pueden ser iguales, Sí. no, porque si no, no sería una inversión. La inversión la definimos justamente porque cuando hay una relación de desigualdad estricta entre ellos. ¿No? O sea, si los plazos son iguales, me da lo mismo despachar antes y no cambia nada. Por eso la desigualdad ahí es estricta también. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, de estas dos, la que termina última, o sea, termina en el tiempo de finalización no cambia. ¿Bien? Entonces, el retraso máximo va a ser la diferencia con respecto a la que tiene con la que tiene el plazo más cerca, el plazo más lejos. ¿No? Entonces la que me conviene despachar última es la que tiene el plazo más grande, digamos que es esta. Entonces lo que mostramos acá es que si tengo dos tareas consecutivas que forman una inversión, las puedo intercambiar y el plazo, el retraso máximo no aumenta. Es decir, concretamente el de estas entre sí mejoró estrictamente. Entonces, de hecho, si aquella era óptima, ¿verdad? Quiere decir que el retraso máximo estaba en algún otro lado que no era ninguna de estas dos. Es decir, esta configuración, hasta que nosotros logramos mejorar, o sea, perfectamente puede ser parte de una solución óptima, si en algún otro lado en la planificación hay una tarea que tiene un retraso más grande y entonces el máximo no está acá, está en otro lado. Una pregunta, ahí se aumenta en óptima, ¿no? ¿Cómo? Ahí se aumenta. Sí, se nos oprime con respecto a O. Gracias. Sí, perdón. Si es positivo si es positivo L' O sub K menos 1. O sea, porque no me quise poner a distinguir, podría ser 0, digamos. ¿No? Pero si es positivo, si es 0, ya está, no hay más de lo que hablar, digamos. Antes era, o sea, este es el único que puede aumentar y es 0, o sea que esto evidentemente sigue siendo esta planificación alternativa sigue siendo tan buena como la primera. Ahora, si es positivo, ahí hay que tener más cuidado y entrar a ver si no es más grande que el... ¿eh? Y lo que probamos ahí es que es más chico que el que antes tenía O sub K, entonces en definitiva el peor retraso no empeoró. Vamos a anotarlo. Si L' o K menos 1 es positivo, entonces tenemos eso. Y no lo escribí, pero está claro que si es 0, entonces no hay mucho lo que discutir. Entonces podemos llegar a un paso 5 para terminar la demostración de lo que realmente queremos demostrar, que es que nuestro algoritmo da una solución óptima, que sería si O es una
Entonces, para rematar esto es usando los pasos 3, lo que mostramos en 3 y 4, sabemos que agarramos una planificación óptima arbitraria, sin tiempo ocioso, porque por el paso, por lo que argumentamos en uno, sabemos que podemos tomar una que no tenga tiempo ocioso, y en una cantidad finita de pasos vamos eliminando una inversión a la vez hasta que no quedan más inversiones. En ese punto llegamos a una planificación que es óptima y que no tiene ni tiempo ocioso ni tampoco inversiones. Y por lo que argumentamos acá en el paso 2, todas las que no tienen ni tiempo ocioso ni inversiones tienen el mismo retraso máximo, así que esa tiene el mismo retraso máximo que la que genera nuestro algoritmo. Entonces lo que usamos a lo largo de todo este proceso es lo que se llama un argumento de intercambio. Es decir, partimos de una solución óptima arbitraria y mostramos que uno puede irla transformando gradualmente a una solución que tiene el mismo costo o el mismo beneficio, lo fuera como estemos midiendo la cualidad de óptimo en nuestro problema, que la nuestra. ¿No? Puede no coincidir con la nuestra, pero tiene el mismo costo. Por ejemplo, por dar un ejemplo de esto, uno podría tener una instancia del problema en el cual hay una tarea, eso es la tarea 1, que tiene un plazo extremadamente justo, ¿tá? Chiquitito. Y el resto de las tareas tienen todo un plazo infinito. Se las ponga como las ponga, igual... no. Entonces lo único que puedo hacer ahí es meter esa tarea con el plazo, la tarea 1, meterla antes, y eso va a determinar cuál es el retraso máximo. Y después las otras, las ordeno todas como quiera, y todas son soluciones óptimas en definitiva. Porque el retraso máximo está determinado por el peor caso, que es el de la primera tarea. ¿Ah? Entonces es imposible tratar de uno probar que nuestra es la única mejor, porque no va a ser el caso. ¿Tá? Lo que tenemos que hacer es probar que todas ellas igual son igual de buenas que la nuestra. Lo siguiente que vamos a estudiar con respecto a algoritmos ávidos, ¿tá? Es toda otra serie de problemas que tiene que ver con grafos. En algún sentido ahora vamos a seguir con lo que podemos llamar algoritmos sobre grafos, con un tipo particular de algoritmos que caen dentro de la categoría de algoritmos ávidos. Entonces al mismo tiempo vamos a estar estudiando problemas sobre grafos clásicos que vale la pena conocer. Y vamos a estar viendo ejemplos de cómo una estrategia de tipo greedy, o sea, de algoritmos ávidos, dan lugar a soluciones óptimas para ese tipo de problemas, ¿no? Y el primer ejemplo que vamos a ver de eso es el de encontrar un camino de menor largo a partir de un cierto nodo de un grafo y algún destino. Si tenemos un grafo dirigido, tenemos un grafo dirigido, un cierto nodo S. ¿Tá? Vamos a asumir que existe un camino desde S a cualquier otro nodo. ¿Tá? Si no, igual trabajamos sobre el subconjunto donde eso ocurre.
Y lo que nos preguntamos es cómo llegar de S a otro nodo, yo qué sé, U, ¿no? Con el menor largo posible. ¿Tá? ¿Cómo harían eso? O sea, eso de hecho ustedes ya lo saben hacer. ¿Eso cómo lo harían? Con BFS. ¿Tá? Con BFS lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Era ir por capas. ¿Tá? Los que están a nivel 1, que son los que están a distancia 1, los que están a distancia 2. Ahí estamos mirando la distancia en términos de cantidad de aristas en un camino. Pero en muchas situaciones la distancia que realmente nos interesa medir no es estrictamente 1 por arista, sino que cada arista tiene un costo asociado, un largo asociado, que no es necesariamente 1. Entonces yo podría decir, yo qué sé, esta vale 1, esta vale 1, esta vale 1, esta vale 10, esta vale 3, esta vale 8 y esta vale 5. ¿Ah? Por ejemplo, podrían ser, yo qué sé, los nodos representar ciudades, y las aristas representan rutas que los conectan, y entonces esas etiquetas que pongo en las aristas, vamos a llamarle L sub E, el largo de la arista E. Entonces tengo el grafo con mis vértices y mis aristas, y además tengo una función de largo o de costo, o llámenle como quieran, que la estamos denotando como L sub E. En principio vamos a decir que son positivos, ¿no? Y lo que queremos es encontrar, ahora sí, el camino de largo mínimo, pero ahora donde los largos ya no valen todas las aristas lo mismo, sino que cada arista tiene un largo específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera llegar en este ejemplo a este nodo de acá, ¿no? El camino más corto no es a través de esta arista de largo 10, sino que me conviene dar toda la vuelta por acá para formar un camino de largo 3. ¿No? 1, 2, 3. Pero el problema es parecido. ¿Están de acuerdo que se parece, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos adaptar lo que sabemos de BFS a un caso así? Bueno, eso sí, es una posibilidad. El tema es cómo llegás a descubrir qué quiere decir cuando llego a un camino que es de largo menor. O sea, lo que seguro que no podemos hacer es explorar todos los posibles caminos de todos con todos, porque eso tiene un tamaño que crece exponencialmente. Las aristas que salen de eso, tomarte la que menor peso. Bueno, a ver, vos lo que decís es, yo arranco de S, que es como en BFS, ¿no? Yo arranco de un nodo y digo, de todas las aristas, me quedo con la más chica, la de largo menor, que en este caso es la de largo 1. ¿Ven? Y me quedo solo con... O sea, yo en BFS, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era, de todas las aristas que salen de S, me quedo con todas ellas? Pues en definitiva, todas pesan 1. Por lo que estás proponiendo es, bueno, en vez de agarrarlas todas, agarro una. O sea, si siguiera con este ejemplo, diría, bueno,
ese ya sé que está a distancia 0 de sí mismo, este ya está. Y lo único que sé por ahora es que este de acá está a distancia 1 de ese. Y está. Sobre estos, por ahora no digo nada. O sea, podría pasar... O sea, ¿por qué a este le puedo ya poner un check y decir, bueno, este ya sé que distancia menor que 1 no va a estar? ¿No puede pasar que vaya por otro lado y llegue en largo menor? No, porque claro, no porque para llegar, si voy a ir por otro camino, tengo que salir por alguna de las otras aristas. Y esas ya de por sí ya pesan más que 1. Entonces, efectivamente puedo estar seguro que un camino más corto que largo 1 acá no hay. Sí. Podría pasar que después de tener largo 1, tengas otra de largo 15 y capaz que te servía hacer 10, 3, Pero para llegar a este nodo... No, para llegar a ese no, para llegar a largo 1. Claro, por eso a los únicos dos que les pusimos un check por ahora es al S, que está a distancia 0, y a este, que está a distancia 1. Estos son los únicos dos que por ahora yo sé que camino más corto no hay. ¿Ven? O sea, lo único que sabemos, y ahí está la estrategia greedy, ¿no? O sea, fíjense lo que hicimos. Agarré de todas las aristas que salen, me quedé con la más chica. Y salí por ahí. La pregunta ahora es cómo sigue esto, ¿no? Que me parece que ahí apunta tu pregunta. Es decir, ya después no... no sé si puedo, si me conviene siempre ir siguiendo con la arista más corta o qué. Sí. El tema es que depende a dónde quieres ir, porque después que ya te moviste a otro nodo, no podés ir a todos los nodos. Por ejemplo, el nodo que está abajo, ya no podés llegar porque... No, bueno, pero ahí puedo probar otro camino. Después podría decir, bueno, a ver, si yo quiero llegar a este, el único camino que llega es este, que tiene largo 8. Que será un largo grande, pero es la única forma, y ahí ya le podría ir poniendo un check a otro más. Y así voy. El tema es cómo hacerlo. O sea, te podés volver a iniciar de vuelta en el nodo ese. Si querés, ¿no? sí, puedo hacer pueden hacer lo que ustedes quieran. Todo lo que quieran. El tema es llegar el tema es terminar con una estrategia. Estamos buscando una estrategia greedy, en el sentido de que yo doy un paso por vez. O sea, cada vez voy a saber un nodo, voy a conocer un nodo más al cual tengo determinada su distancia mínima. ¿Da? Y una vez que dije, vos estás a distancia 1, ya vos no, justamente es la característica de las estrategias greedy o ávidas. Una vez que lo definí, ya ese no lo miro más, ya está. ¿No? Después lo que podríamos hacer sería ver, por ejemplo, los caminos más cortos, o después, por ejemplo, el que va para arriba ya tiene check, tendría largo 2, porque sería el más corto, el más corto. ¿Cómo decís? De acá, este. Claro. Y después, por ejemplo, si hubiera uno del largo 9, por ejemplo, ahí volvés atrás al que tiene largo 8, ahí, y chequeás el... Ajá. Sí. Como que vas priorizando por... Sí, yo lo planteé como U, pero digamos para todo U. O sea, ustedes tienen un ejercicio de un práctico que era parecido, ¿no? Tenían que calcular la cantidad de caminos de largo. ¿No? Y por más que yo me proponga hacerlo para un nodo de destino en particular, la solución al final pasa por hacerlo para todos. ¿Eh? Y acá vamos a hacer una estrategia parecida. O sea, lo que vamos a hacer es calcular para todos los nodos, todos los otros nodos de distintos de S, es a qué distancia están de S. ¿Se acuerdan cómo era el algoritmo de ir aumentando componentes conexas? Uno tenía un cierto conjunto, arrancaba de S, de los cuales BFS es un caso particular, ¿no? Y lo iban como ampliando cada vez más, iban como agregando un nodo. Y acá hicimos una cosa parecida, arrancamos de S, que le pusimos un check, y después terminamos con agregando este otro. Entonces este era lo que antes le llamamos nuestro conjunto R. ¿No? Y ahora lo que tenemos que hacer es ampliar esa R agregándole otro más del cual sabemos a qué distancia está. ¿Cuál podemos agregar
seguro. ¿Este? Y ese está bien. ¿Por qué, por qué sabes que ese se puede agregar seguro? ¿Y a qué te referís con R? R es el conjunto de nodos para los cuales ya determiné seguro a qué distancia están de S. ¿No? Digo, haciendo la analogía con el algoritmo de ir agrandando una componente conexa, del cual BFS es un caso particular. Y esto es muy parecido a BFS. Vos decías de agregar este, porque tenía el costo más chico. A ponerle que... Vale, que en vez de costo 1 tuviera costo 2. Tuviera costo... Va a ser un ejemplo un poco más. Entonces dice, agregamos el de arriba. Y este estaría a distancia ¿cuánto de ese? 2. Bien, ahora ya tenemos un conjunto que tiene 3 nodos ahí. ¿Cuál agregaríamos después? Este de acá, ¿no? Este estaría a distancia 4. Y le ponemos un check también. ¿Cómo? Si es dirigido no podrías ir para allá. Está a distancia 3, pero yendo por este lado. ¿Ven? O sea, voy agrandando cada vez más el... Cada vez que vas a agregar un nodo nuevo a R, chequeás varios, no chequeás uno solo, ¿no? Te fijas todo lo que tiene, lo que le llega una arista desde R, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo hacen ¿se acuerdan cómo era el BFS o cualquiera de estos? Uno tenía un cierto conjunto R, ¿no? Y lo que hacíamos en cada paso era agarrar un nodo U que está acá, un nodo B que está afuera, ¿ven? Y lo agregábamos, ¿no?
En el caso de BFS íbamos como por niveles. En este caso lo que tenemos que hacer, como nos interesa minimizar el largo de todas estas posibles que pueden salir de acá en un determinado momento, y podría haber otras más, ¿con cuál me voy a quedar? ¿Con la arista de menor costo? Con la arista que me construye un camino de menor costo. Por ejemplo, imagínense que esto fuera imagínense que esto fuera 2 acá, o 3, o qué sé. Y esto fuera 1. ¿No? Y en algún momento, como decían recién, este conjunto de acá, este nodo de acá, yo ya sé que la única forma de llegar es a través de este nodo, ¿verdad? Entonces podría haber yo ya agregado y haber metido este en R. Ahora yo digo, de las aristas que salen del conjunto R, la de menor costo es esta de costo 1. ¿Está bien? Pero eso no me construye un camino de menor costo para llegar a este. Porque para llegar desde ese a este, tengo que haber pasado antes por esta arista de largo 8. ¿No? ¿Lo ven? Entonces no necesariamente elegir una arista que en ese paso puntual es de largo mínimo, me va a terminar construyendo globalmente un camino de largo mínimo. ¿Ven? O sea, acá, para llegar a este, el camino más corto es con esta arista de largo 3. Digamos, si pueden construir otros ejemplos un poco más lindos donde efectivamente pasa eso. Entonces, lo que tenemos que ver es en cada caso, de todas las aristas que salen del conjunto que llevo construidos hasta ahora, una arista que construya, que la arista no necesariamente es de largo mínimo, pero que sí construye seguro un camino de largo mínimo hasta el destino B. ¿Bien? Entonces, ¿cómo fuimos haciendo para ir calculando los largos de los caminos? En el ejemplo este que ustedes me iban dictando. Lo que hicimos fue en cada nodo sabíamos cuál era el largo del camino hasta ese punto, a cada uno de los que fuimos poniendo un check. Y el camino nuevo que estamos construyendo al agregar este B es a qué distancia está este de B. Si le llamamos D de B a la distancia que está ahí, es del nodo S que está por acá. La distancia a la cual está B es la distancia a la que está U más L sub B. Y lo que voy a hacer es minimizar esto. Es decir, voy a elegir las aristas que salen de ese conjunto R que construí hasta ahora, de manera tal que el nodo al que llego es de largo, el camino que construyo para llegar al nuevo nodo es de largo lo más chico posible. ¿Ven? Entonces, en términos de algoritmos, el algoritmo sería una cosa así. Yo diría, bueno, hacemos R igual a primero a S y ponemos D
ds igual a 0 y hacemos du igual a entonces vamos a ir llevando en un arreglo, por ejemplo, a qué distancia están todos los nodos que pertenecen a R. Por ahora, al principio, el único que sabemos a qué distancia está es el nodo S, ¿verdad? Igual que en BFS, en DFS, entonces lo que vamos a hacer es ir agregando ahora un nodo a la vez. Entonces, y eso lo vamos a seguir iterando mientras no hayamos cubierto todo el conjunto de vértices. Entonces, en términos de algorítmicos es esto. En cada paso elegimos una arista que sale de R y llega a B menos R, ¿bien?, que minimiza DDU más LV. O sea, fíjense que nosotros partimos definiendo al principio el único elemento que está en R es S y definimos cuánto vale DDS, que es 0. Y cada vez que agregamos un elemento a R, le definimos cuánto vale su distancia. ¿Ah? Entonces, todas las veces que vamos a ejecutar este paso, el elemento DDU está definido y es menor que infinito. Ya lo definimos antes. Nos quedamos con el más chico, y ese lo agregamos al nuestro conjunto R que va creciendo. O sea, en definitiva, si ustedes lo ven, es el mismo tipo de estrategia que venimos haciendo para los algoritmos que crecen una componente conexa. Solo que
De nuevo, acá estamos eligiendo un orden particular en el cual ir agregando las aristas. Y lo estamos haciendo de forma de minimizar el largo del camino que vamos encontrando. Si cada vez que nosotros encontramos un nodo a una componente conexa, en el caso de los grafos no dirigidos, es porque encontramos un camino hasta ahí. ¿Cuál es ese camino? En este caso es el que llega a B a partir de U, que además me lo voy recordando de la misma manera que hacíamos antes, en un arreglo. En cada nodo me voy acordando cuál es el anterior en el camino que llega hasta él. Ese camino que fue descubriendo. El orden en que voy eligiendo las aristas es tal que me garantiza que esos caminos que voy descubriendo para ir conectándome con el resto de los nodos no son cualquier camino, sino que son siempre el de menor costo posible. ¿Ah? Y ese es el algoritmo de Dijkstra. ¿Que DDU sea qué? Es como inicializo este arreglo. Es decir, hay solo uno que es S, que están a distancia 0 de sí mismo. Y el resto, yo por ahora lo pongo que están a distancia infinito, es decir, un número, algo más grande que cualquier otro número finito. ¿Ah? Puede ser eso. Vos decís, tu pregunta es cómo lo implementás o qué significa matemáticamente. Matemáticamente es eso, lo puse más infinito. O sea, por ahora esta distancia no la conozco, es más infinito, ¿no? Eso lo que hace es que cuando yo minimice acá, por ejemplo, en el primer paso, siempre voy a partir de S, porque en el primer paso el único que no tiene más infinito acá es S. ¿Está bien? Y en realidad, por cómo yo puse el argmin acá, ni siquiera es necesario esa inicialización, ¿verdad? Porque yo siempre que tome un conjunto que está en R, un nodo de partida que está en R, va a tener un DDU que va a ser menor que infinito. Así que esto podría obviarlo. ¿Y después cómo lo implementás? Ahora vamos a ver cómo implementás esto eficientemente. O sea, podrías, agarrás tu conjunto R y en cada paso lo que haces es recorrer todos los nodos que están en R, te fijas todas las aristas que salen de él, te vas quedando con cuál es el mínimo y te quedas con el mínimo. ¿No? Vos tenés el conjunto SR, una lista, ponele. Y en cada iteración lo que haces es, tenés que recorrer todos los nodos que ya están en R, para cada uno de ellos recorrer todas las aristas que salen y ir calculando DDU más el costo de la arista y te vas quedando con cuál de esos casos, cuál nodo de origen con qué arista fue el que te dio el mínimo, ¿tá? Y a partir de ahí seguís. Esa es la implementación trivial, que no es una implementación eficiente. Después, justamente este es un tipo de algoritmos donde uno eligiendo estructuras de datos apropiadas puede implementar esto de forma mucho más eficiente. ¿No? Pero conceptualmente el algoritmo es ese y es sencillo. ¿No? Y fíjense que es greedy en este sentido de que una vez que yo definí quién es DDU para un U, ese no lo toco más. Y yo en cada paso hago una decisión de quién va a ser el siguiente que voy a agregar, según esta minimización, y lo agrego y defino cuál es la subdistancia y ya quedó fija, no la toco más. Entonces yo paso en n pasos, ¿no? Definí quiénes son las distancias mínimas de todos. ¿No? La pregunta es si el camino que construimos efectivamente es de largo mínimo. ¿No? Y eso no nos va a dar el tiempo para probarlo ahora, así que lo vemos el jueves. El jueves vamos a terminar con esto, vamos a ver cómo se implementa eficientemente y vamos a empezar con el tema de árboles
de cubrimiento, que también hay una serie de algoritmos greedy para trabajar con ese problema.